estamos junto al director ejecutivo del CIPES, el Centro de Investigaciones en Políticas Económicas y Participativas, porque ellos realizan una medición sobre lo que ocurre con los precios, con la pobreza en distintos lugares del país, no solo en Córdoba, y tienen una evaluación sobre todo en algo que tendría que estar muy cuidado, el precio del precio cuidado. Y resulta que no es así, ¿no? Bueno, nosotros hacemos un seguimiento de esa misma canasta que realizó el INDEC hasta diciembre de 2013, que compone 50 productos divididos en almacén, verdulería y carnicería, tomando los mismos cuantificadores, y lo hacemos en 7 provincias argentinas, relacionando más de 480 personas que miden precios en sus barrios, en los propios comercios donde habitualmente como decimos siempre, es la gente que va a hacer las compras, la que va. Sí, totalmente. Y bueno, los datos señalan primero que nuevamente aparecen diferencias con lo que establece el INDEC, por más que lo del INDEC empieza a ser interesante porque empieza a blanquear cada vez más una situación. Sin embargo, cuando únicamente se mide precios cuidados, la diferencia cuando es medida en lo que sucede en los barrios, en los almacenes de barrio, verdulerías, carnicería, pero también supermercados, y las diferencias son del doble. Son del 100%. Entonces... es decir, el doble de lo que dice el gobierno que realmente... Claro, por ejemplo, en enero pasado, mientras se establecía un incremento general de 1.1%, nosotros lo establecemos en casi 2%. En precios cuidados, que son ahora, los que regula el gobierno. Ahora sí es importante establecer algo por cuanto se habla de un éxito de precios cuidados, por cuanto la inflación se indica como que estaría bajando. Nosotros no creemos que es así. Nosotros lo que claramente vemos a través de nuestros datos es que no crece al mismo ritmo que venía creciendo principalmente para el año 2013 y 2014. Unos datos, en diciembre de 2013 el acumulado anual únicamente en alimentos era de un poco más del 31%, en diciembre de 2014 era del 34%, ahora en diciembre de 2014 es del 25%. Eso es una buena noticia. El precio de los alimentos no crecen al ritmo que venían creciendo. Tampoco bajan, pero ya no crecen a ese ritmo. No. La mala noticia es el por qué. El por qué sucede esto con los precios no tiene que ver con los éxitos del programa de precios cuidados, por cuanto siguen subiendo, sino con la recesión que impera en este momento, que hace que haya una retracción en el consumo, y eso es lo que está impactando directamente ahora sí en los precios. Por ejemplo, durante todo 2013, todos los alimentos derivados de la harina subieron un 100%. Que es lo sí, allí es donde más se ha sentido, ¿no? ¿Qué es lo que más consume la gente? Y en el 2014 ese fenómeno se trasladó a la carne, con una suba anual del 50%. Paradójicamente, uno de los bienes que más se ha dejado de consumir junto con la leche es la carne. Y han crecido los otros bienes ricos en carbohidratos, como los derivados de la harina, que tienen esa característica, a diferencia de la carne y de la leche, que son saciadores del hambre. Entonces se opta por ese tipo de... No, pero la calidad alimenticia no es la misma. Evidentemente estamos suplantando carbohidratos por una alimentación que tiene falta de vitaminas y principalmente proteína cárnica. Evidentemente hay un problema. Ahora, fuiste a un lugar crítico del país. Acabas de venir desde Formosa, donde todas las noticias que llegan desde allí son realmente muy malas. Y una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno ve, ¿no? Bueno, todas las noticias no son malas. Según las fuentes, según el Gobierno Nacional y el INDEC, Formosa tiene uno de los mejores índices de pobreza, inclusive de desempleo. Estamos hablando de que ahí prácticamente estaría siendo eliminado, estaría teniendo los mismos estándares de algún país como Suecia o Suiza. ¿Quién se lo cree eso, Pablo? Sí, bueno, no, justamente mi llegada hacia esa provincia tenía que ver con la posibilidad de poder anexar la provincia de Formosa a una de las nuevas provincias que nosotros queremos medir este año y convertirse ahora ya en la 8ª provincia. Nosotros medimos muy cerca, medimos Chaco, que es una provincia parecida. No, seguro. Pero
nosotros tenemos una percepción de que tal vez la situación en términos sociales puede ser un poco más compleja inclusive que en Chaco. Estamos hablando que la pobreza a niveles generales hoy se encuentra en más del 31% de la población, son 13.200.000 personas. Hay gente que come algarroba con tierra, Formosa, eso lo he visto yo, no me lo contó nadie. Y lo más grave es que de estos 13 millones, solamente 2.4 millones se incorporaron en calidad de nuevos pobres en el periodo junio de 2013, junio de 2014. O sea, en un breve periodo de 12 meses, 2.4 millones de personas se incorporaron en calidad de nuevos pobres, haciendo un fenómeno que hasta ahora, que no puede ser medido porque no han salido los nuevos datos de la encuesta permanente de hogares, no nos puede hacer pensar otra cosa que como mínimo esa situación se está manteniendo en esos niveles de pobreza cuando no estaría desmejorando, entendiendo que hoy, a enero del 2015, se requiere para que una familia tipo de 4 personas esté por arriba de la línea de indigencia, 2.915 pesos, casi 3.000 pesos. ¿En Formosa alguien que gane eso? En el país, claro. En el país. Y si lo llevamos ya a la línea de la pobreza para la misma familia, estamos en los 6.600 pesos. Ahí es donde podemos pensar rápidamente cuántos sueldos del sector público, pero también del sector privado, están muy cerca de 6.600 pesos por abajo o tan solo por arriba en un par de cientos de pesos. Ahora, Pablo, ¿tuviste oportunidad de ver lo que significa el bagalleo, que es la forma que le llaman al contrabando, ¿no?, en la zona fronteriza? Y sacaste una serie de fotos. Sí, me pareció interesante porque esa zona la conozco muy bien, pero hay unas imágenes que quiero compartir con vos, por cuanto nunca la habías visto en esa forma. Vamos a explicar. Lo que estamos viendo de fondo, sobre un puente más alto, esto es provincia de Formosa, ciudad de Clorinda, colindante frontera con la localidad paraguaya de Nanagua, que es la ex Puerto Elsa, es una equivale a una ciudad del este, una ciudad del este pequeño. Ahí, a solo 100 metros de ese puente internacional, se empiezan a hacer estos pasos que no son clandestinos porque están a la vista de todos, pero sí son... Este es un puente sobre el río. Ilegales, donde constantemente el contrabando y el narcotráfico pasa por esos puentes. Pero no tiene otra cosa de qué vivir la gente, ¿no? Por cuanto eso no se hace más que a 200 metros del centro comercial de Clorinda y a 200 metros del centro comercial de Nanagua. A ojos vista de todo, no es un lugar que está alejado. Ahí vemos 3 puentes nada más. A 100 metros del puente real, del puente donde está la aduana, donde está la FIP. Si nosotros hacemos 500 metros de ambos lados de ese puente, podemos contar 30 de estos accesos ilegales o clandestinos que funcionan las 24 horas. Entonces es importante cuando uno va a la frontera y ve esto, no es que se haya dejado ganar por la negatividad, pero sí vuelve convencido por la realidad o persuadido por esta realidad. Y algunos debates en torno, por ejemplo, que se vive acá, la situación del narcotráfico, y cuando se habla de fronteras que son totalmente abiertas para este tipo de flujos, no solamente del contrabando, y se habla mágicamente como una solución la radarización de toda la frontera, y uno ve que ¿Qué radar es eso? Pero si eso está a la vista, si vos decís que el puente está... Claro, como lo he visto yo, si el puente está a 100 metros de distancia, pero el bagallero lo ven que pasan, que van y que vienen, que van y que vienen. Cuando uno ve esas imágenes, entiende que el problema es mucho más grave. Es gravísimo. Que tiene ramificaciones mucho más profundas, porque cuando tomé esa fotografía, la primera persona que se me acerca es un agente de gendarmería que me dice que estaba prohibido tomar esa foto y trata de persuadirme que delante suyo borre esas fotografías. ¿Por qué? ¿Por qué como está prohibido tomar una fotografía de un río? Eso no es ninguna instalación militar. Porque la fotografía de río apuntaba justamente a esos pasos clandestinos. Evidentemente la connivencia de sectores institucionales, en este caso vinculado a la Gendarmería Nacional, son muy claras, por cuanto esto no se puede hacer a espaldas de ellos. De hecho, la presencia... ¿Cómo se va a hacer a espaldas de ellos si vos podés tomar una foto? Si están a la luz del día, allí con la insolación que hay en Formosa, allí no hay ni nevadas,
Es decir, no es un túnel subterráneo que cruza de México hacia los Estados Unidos con luz y todo eso. No, es un puente clandestino y funciona las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Y es totalmente conocido por el 100% de la población del norte. Saben cómo se trabaja y lo ven diariamente. Sin embargo, cuando uno se aleja de esa frontera, pareciera que no existe esa realidad y las discusiones son en términos de proyectos muy grandes como la radarización, cuando vemos que... ¿Qué proyecto de radarización? ¿Qué hay que hacer? Hay que terminar con ese imperio, ese feudo del señor Gildo Infran en Formosa, que sabe que si llega a cortar todo esto, se le arma un desbarajuste con toda esa gente, porque esa gente de algo tiene que vivir y vive del contrabando, no hay otra. Y esa es una expresión también de no solamente cómo vive el norte, sino también cómo funciona la política. En el norte, particularmente en Formosa, en Chaco, no existe las estadísticas ni siquiera privadas, pero menos aún las públicas. O sea, los datos sociales, por ejemplo, son totalmente desconocidos para propios y extraños. Bueno, así es como están los chicos que se mueren de hambre. Así es. Claro, y después lo niegan. Y resulta que esos son argentinos iguales que nosotros. Lo que pasa es que tener una provincia fronteriza, lejos, con mucho calor, olvidada del mundo y con un dirigente feudal ahí en la provincia. No, evidentemente las deudas que tiene la democracia cuando uno se aleja de las grandes urbes son donde encuentra los mayores niveles de inequidad. Sin embargo, y paradójicamente, tal vez no paradójicamente, pero sí llamativamente, son los lugares donde la maquinaria política es tan eficiente y actúa de una forma tan grande que los mejores indicadores en términos de votos, por ejemplo, para el actual gobierno son los que se obtienen en el norte. En la provincia de Formosa, el gobierno actual arrasa con más del 90%. O sea, prácticamente la población no solamente vota masivamente, sino que no se equivoca, no vota en blanco, no equivoca el voto. Y todo el mundo está dependiente del gobierno. Somos feudos. Y entendiendo que existe, por ejemplo, ley de lemas en esos lugares. Un cuarto oscuro con más de 70, 80 boletas. ¿Usted se puede imaginar? Con gente casi analfabeta. Imagínense cuánto esa todavía es la Argentina verdadera. Y ustedes quieren ir allí a hacer relevación. Sí, no, a nosotros nos interesa. Para tener más un problema no solo con el gendarme. No le tememos a ese tipo de problemas. Eso no son los problemas. Porque son valientes y van adelante. Gracias, Pablo. Gracias. Bueno, teníamos previsto...